Donald Trump hace su primera aparición pública desde el atentado que sufrió el pasado fin de semana. Con la oreja vendada, ya lo ven allí, y alzando de nuevo el puño, fue aclamado en el primer día de la convención republicana, en la que se confirmó su nominación como candidato de ese partido para las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo mes de noviembre. Fue una aparición inusual, porque por lo general los candidatos solo asisten al último día de la convención. Soy Johan Ramírez, bienvenidos. Recordemos que la convención republicana durará 4 días. Comenzó este lunes y terminará el jueves, todo bajo extremas medidas de seguridad. También en esta primera jornada se sirvió al Partido Republicano para anunciar finalmente quién será el compañero de fórmula de Donald Trump para estos comicios. Su candidato a la vicepresidencia es ese hombre que ven allí, J.D. Vance, senador de Ohio de 39 años de edad. En redes sociales, Trump dijo que tras una larga deliberación y reflexión y considerando los tremendos talentos de otras personas, ha decidido que el senador J.D. Vance es quien mejor se adapta para asumir esa responsabilidad. Y para entender mejor lo que esto significa y las implicaciones de la designación de J.D. Vance como candidato republicano a la vicepresidencia, voy a conversar hoy con mi colega de la redacción de Deutsche Welle y analista política, Carolina Chimoy. Carolina, un gusto saludarte como siempre. Primero que nada, ¿quién es J.D. Vance? Muchos saludos, Johan. Bueno, J.D. Vance, J.D. Vance, como le llaman allá, se convirtió en una persona bastante conocida y famosa a través de su libro Hillbilly Elegy, que lanzó en el año 2016. En este libro, que por cierto también se hizo una película sobre su autobiografía, él cuenta lo difícil que fue para él crecer en una clase trabajadora en Estados Unidos, en Kentucky. Un extracto social en el cual tuvo que luchar mucho. Creció con sus abuelos, siendo que su padre lo dio a la adopción. Finalmente, él, a través de sus logros, llegó a estudiar en Yale, en una universidad élite de Estados Unidos, y también ahí cuenta lo difícil que es, como alguien de una clase trabajadora blanca de Estados Unidos, estar presente en una universidad tan elitista como lo es Yale. Ahí estudió Derecho, y toda esta trayectoria de cómo llega a ser parte de la élite estadounidense, cómo llega a ser un abogado reconocido en Washington, habiendo crecido en una clase trabajadora. Todo este progreso lo cuenta en esa novela, y por eso también se hizo bastante conocido en aquel año, en el 2016, donde aún no perseguía un puesto político, eso sí. Carolina, lo cierto es que Trump manejaba otras opciones, otros nombres que estuvieron sonando durante varias semanas, pero ¿por qué finalmente elige a J.D. Vance? ¿Qué le aporta él a su candidatura y a su eventual presidencia? Como bien dices, Johan, detrás de todo esto hay una estrategia política, obviamente, y el presidente Trump sabe que con un vicepresidente, con un candidato a la vicepresidencia como J.D. Vance, como J.D. Vance, él se está acercando a la clase trabajadora blanca de Estados Unidos. No solo eso, sino también a un público joven, los votantes jóvenes, que en parte también son los que le faltan a la campaña Trump. J.D. Vance va a cumplir apenas 40 años, tiene buenos contactos en Silicon Valley, es decir, en toda esta generación digital de startups, y también logró traerle apoyo de Silicon Valley a Donald Trump para su campaña política. Es decir, con esto se acerca a los votantes jóvenes, se acerca a los votantes de otra generación, y también al mismo tiempo a este apoyo que necesita aún más en la clase tradicional blanca trabajadora en Estados Unidos. De modo que Vance ahora parece aportarle a Trump, pero lo cierto es que no siempre fue un aliado del expresidente. Carolina, de hecho, resurgen ahora varias de sus duras aseveraciones en contra del expresidente Trump. Cuéntanos un poco más, por favor, y explícanos sobre todo esta contradicción, cómo un crítico abierto de Trump hace algunos años es ahora su compañero de fórmula.
Exacto, Vance se definió incluso en aquel año, en el 2016, cuando lanzó su libro, como un never Trump, nunca Trump. Y en aquel entonces, también en ese año, escribió un artículo en The Atlantic, una revista que a Trump no le gusta, como ha dicho en repetidas ocasiones, y la tituló Opioide de las masas. Y eso quizás, Johan, resume la crítica que J.D. Vance tenía contra Trump. Dice que prometía mucho, saliendo él, viniendo él de una clase alta de Nueva York, elitista, le prometía mucho a la clase trabajadora y hacía promesas que no iba a poder cumplir. Esa era su principal crítica. Ahora, todo esto cambió radicalmente, como bien apuntas. Y eso fue en el año 2021, cuando J.D. Vance fue a visitar a Trump en Mar-a-Lago. Tuvieron, según dicen testigos, una larga conversación de aproximadamente 2 horas, donde también discutieron esta crítica que J.D. Vance tenía contra Trump. Al parecer, J.D. Vance se disculpó. Todo esto con un claro pensamiento y una clara estrategia también en mente, y era que quería postular para ser senador de Ohio. Ahora está en el Senado como senador de Ohio y obtuvo el apoyo de Donald Trump en el año 2022 durante las elecciones al Congreso, las midterms en Estados Unidos en el año 2022. Obtuvo este apoyo de Donald Trump después de haberse acercado a él, y ese fue el momento clave, el momento de inflexión, cuando se convirtió de un never Trump, un nunca Trump, a una persona y un político que tenía el apoyo de Trump y a quien él ahora también apoya al 100%, como vemos. En algún momento incluso lo llamó el Hitler de Estados Unidos, en otro momento dijo que era un idiota, criticó su capacidad moral, es decir, fue un crítico bastante duro con el expresidente Trump. Hablemos ahora de otro tema, Carolina. Unos 36 millones de latinos podrán votar en las elecciones del próximo noviembre. ¿Qué tan atractivo es J.D. Vance para esa comunidad en Estados Unidos? En este caso, Johan, tenemos que diferenciar el voto latino. Como sabes, no estamos hablando de un monolito. Dentro del voto latino está el voto latino algo más conservador, el voto latino más de izquierda, quizás más demócrata. Tradicionalmente los demócratas pensaban en el pasado que tenían al voto latino en el bolsillo, por decirlo de alguna manera, pero a lo largo de los años, analistas políticos apuntan cada vez más a que este no es un monolito, no es un bloque del voto latino. Y ese aspecto es importante considerar en este caso, porque J.D. Vance, por ejemplo, apoya al 100%, y en esto sí nunca criticó a Donald Trump por su política migratoria. Todo lo contrario, él también quiere terminar de construir ese muro. Él también dice que la migración de América Latina viene a quitarle puestos de trabajo precisamente a la clase trabajadora estadounidense por ofrecer sus servicios a un precio muchísimo más bajo de lo que haría el trabajador blanco estadounidense. Entonces, tiene esa clara crítica contra migración. Ahora, ¿va a ganar con esto el voto latino o no? Es una pregunta que queda abierta. Probablemente el voto conservador latino sí se va a inclinar por un Donald Trump, sí se va a inclinar por este tipo de políticas antimigratorias, pero el voto latino, algo más de izquierda o de centro izquierda, probablemente seguirá siendo prodemócrata. Y tú mencionabas alguna de esa sintonía que hay entre J.D. Vance y el expresidente Trump, esa línea dura con migración. Hay otros temas en los que también coinciden bastante. Ayer el presidente Joe Biden, en conversación con algunos reporteros, decía que no veía diferencias entre Donald Trump y J.D. Vance. Dijo que en cuanto a los temas, el contenido, es su clon, dijo el presidente Joe Biden. ¿En qué se asemeja Vance y Trump y en qué se diferencian, Carolina? Bueno, pues se asemejan Vance y Trump en las políticas migratorias que recién mencionaba, en el apoyo a lo que es un Make America Great Again, ese Estados Unidos que ellos dos representan y apoyan, el mayor y la mayor potencia mundial de la cual sus habitantes estaban muy orgullosos. Es decir, acercándose de esa manera a la clase trabajadora blanca que aún recuerda ese gran Estados Unidos, el Estados Unidos del sueño americano. Ese es el público al que ambos se dirigen, y ese es el punto que tienen en común. Como bien decía el candidato a la vicepresidencia, Vance, él mismo criticó a Donald Trump en el año 2016, sobre todo por hacer promesas que no puede cumplir. Ahora la pregunta que queda abierta para todos es si Vance, junto con Trump,
Trump podrán llegar a cumplir esas promesas que le están haciendo a la clase trabajadora blanca en Estados Unidos. Y una promesa muy grande que está haciendo y en tema de política internacional tiene que ver con la guerra en Ucrania. Carolina, anoche en la Convención Republicana y luego de ser confirmado como compañero de fórmula de Donald Trump para las elecciones de noviembre, J.D. Vance ofreció un discurso. Vamos a escuchar algo de lo que dijo Carolina y luego lo comentamos. Rusia no habría invadido Ucrania si Donald Trump hubiera sido presidente. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Incluso muchos de mis colegas demócratas lo admiten en privado, pero aquí está la cuestión. Ya hemos gastado 200.000 millones de dólares. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué intentamos lograr? Existe el riesgo de una escalada hacia una guerra nuclear porque ese riesgo es real cuando tienes incompetentes dirigiendo la política exterior. Y actualmente tenemos muchos de ellos en Washington. Lo que el presidente Trump ha prometido es negociar con los rusos y ucranianos y resolver esto rápidamente para que Estados Unidos pueda centrarse en el verdadero problema, que es China. Esa es la mayor amenaza. De modo que la fórmula Trump-Vance promete terminar ese conflicto en Ucrania de manera rápida, es lo que acabamos de escuchar. Pero la verdad, Carolina, es que hay preocupación en Europa, en la OTAN, por lo que una segunda presidencia de Trump implicaría para la guerra en Ucrania. ¿Qué piensas tú cuando escuchas esto que dijo J.D. Vance anoche en Milwaukee? Sabemos que él es uno de los senadores que votó contra ese paquete de 60.000 millones de dólares, el último paquete de Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Entonces, él lo ha dicho repetidas veces que él está en contra de seguir ayudando a Ucrania en esta guerra. Y una y otra vez pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Hay acaso una amenaza directa a una guerra nuclear, algo que nos podría afectar a nosotros? Y este es probablemente el camino que él seguirá haciendo. En algún momento Donald Trump también dijo que él terminaría con esta guerra en tan solo 24 horas si fuese presidente. Y no solo eso, sino que esta guerra nunca hubiese llegado a existir si él hubiese sido presidente en aquel momento, hace 2 años, cuando se inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto es algo que J.D. Vance también ha dicho repetidamente, que bajo Donald Trump no existiría esta guerra, Estados Unidos no estaría en esta situación. Entonces está bastante claro que si realmente Donald Trump gana las elecciones con su vicepresidente Vance, el rumbo que tomará Estados Unidos respecto a la guerra con Ucrania será totalmente diferente. Carolina, y ahora que hablamos de política internacional y con esto termino, ¿qué representaría una eventual administración de Trump y Vance para las relaciones entre Estados Unidos y Europa en un momento en el que el propio bloque comunitario está bastante fracturado? Es una excelente pregunta, Johan, porque sobre todo ahora es cuando muchos gobiernos piensan que Trump podría llegar a ser presidente, ya están empezando a prepararse para una posible presidencia de Donald Trump. ¿Por qué digo prepararse? Porque obviamente una presidencia de Donald Trump, como ya lo hemos visto en el pasado, sería completamente diferente a la presidencia del presidente Biden que estamos viendo ahora mismo. Entonces, definitivamente la importancia en términos de política internacional que Europa tendría en ese contexto sería bastante diferente. ¿Cómo sería la alianza entre Estados Unidos y Europa? Probablemente también bastante diferente, pero nadie sabe realmente hacia qué dirección iría. Pero podemos ver, por ejemplo, con el último tratado que firmaron Estados Unidos y Alemania durante la reunión de la OTAN en Washington, que ya se intuye o se teme que quizás la relación podría dejar de ser tan estrecha como es ahora. Ahora mismo la relación transatlántica entre Estados Unidos y Alemania es bastante estrecha. Ese tratado que se firmó fue para que Estados Unidos tenga una base militar acá, pueda estacionar armas hipersónicas en territorio alemán, de alguna manera mostrando de esa manera un apoyo para una posible situación que nadie espera, pero todos quieren estar preparados por una posible situación militar aún más aguda de la que estamos viendo ahora en Europa. Y según escuchábamos acá en Berlín, ese tipo de tratados se están firmando ahora para que haya una cierta seguridad mínima de un apoyo entre Estados Unidos y Europa, de una buena relación entre Estados Unidos y Alemania, incluso si la presidencia cambiase en Estados Unidos. Carolina, lo cierto es que hay incertidumbre en la escena internacional ante la perspectiva de una eventual segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Todavía faltan 3 meses y medio para esas elecciones. El expresidente Trump elige a J.D. Vance como su compañero de fórmula.
Y eso pues abre una cantidad de espacios para el debate, para el análisis. Lo discutíamos hoy con Carolina Chimoy, mi colega de acá de la redacción de Deutsche Welle. Gracias, Carolina. Y a ustedes que nos han seguido por su compañía también, muchas gracias. Soy Johan Ramírez y hasta la próxima.